vuelta en este lunes de catedráticos en Cátedra Médica hablando sobre prevención y manejo de traumas ante los choques de tránsito. Vamos a asumir debidamente el término. Y antes de irnos a la pausa, hablaba el doctor Báez de la importancia de poder contar desde las comunidades con esas herramientas que permitan que podamos tener una respuesta efectiva y oportuna ante una emergencia por una situación de este tipo. Quedaba pendiente entonces ahí la participación del doctor González con su aporte en este sentido. Adelante. Sí, mira, en este país regularmente no hay esa costumbre de tener ese primer respondiente que debe estar en donde quiera que hay muchas personas, debe haber una persona que sea capaz de atender esa persona y dar los primeros auxilios básicos. Yo siempre he abogado que de las escuelas los niños se les enseñe cómo dar primeros auxilios básicos. Y vimos la efectividad en tiempo atrás de un joven que le seccionaron lo que es la mano y dos jovencitas pudieron salvar la mano. Sí. O sea, si ellas no hacen ese trabajo que hicieron, muy efectivo, lamentablemente llega sin posibilidades de tener que implantar esa mano el paciente al hospital. Y llegó y afortunadamente se pudo salvar esa mano. Entonces, asimismo, nosotros tenemos que formar ese personal. Ya que tenemos la alta incidencia de los accidentes que pasan en los lugares, no tenemos en una esquina una ambulancia esperando, tenemos que formar ese personal que dé soporte a esas personas en lo que la ambulancia llega, en lo que la ambulancia va en camino. Pero lamentablemente no tenemos aquí ese tipo ese personaje que sí existe en otros países. Pero por ejemplo, yo pienso que aquí, escúchame, sí. Jairo, yo pienso que el concepto de primer respondiente, más que un personaje, es el ciudadano común, es el que presenció el incidente en el tránsito o el trauma. Una persona que es víctima de una agresión, por ejemplo, resulta con un trauma. Entonces esa persona que es quien ha observado esa situación, pues se convierte en primer respondiente. No sé si estoy equivocado. Aclárenme un poco la idea. Es la realidad, pero tiene que tener por lo menos conocimiento básico de lo que va a hacer en ese momento. Porque muchas veces si no sabe lo que va a hacer, lamentablemente no va a dar lo que necesita esa persona en ese momento. Por ejemplo, nosotros exigimos o exige las autoridades que todo vehículo tiene que tener un kit de emergencia. Todo vehículo. Pero lamentablemente el conductor que lo tiene ahí porque es un requisito de las leyes del país, pero no sabe qué hacer con ese kit. Y no todos lo tienen también, doctor. Exacto, por el que lo tiene quizás por exigencia, porque sabe que si no lo tiene lo pueden revisar y meterlo preso, o ponerle una multa, por ejemplo. No sabe qué hacer con ese kit y es importante que con el kit tú sepas qué hacer. Con un extintor tú sepas qué hacer, que no sea solamente para requisitos. Por ejemplo, decía el doctor Báez que eso debe ser que las autoridades, principalmente de tránsito, Policía Nacional, Ejército, sepan lo que es primeros auxilios básicos, porque ellos son los que están día a día trabajando con la gente en las calles. Y se ve muy feo, como vi anteriormente, he visto en varias ocasiones que pasa un siniestro, pasa un accidente, ellos lamentablemente no saben qué hacer. Cosas leves no saben cómo atenderla. Entonces es importante que una parte de la... ¿Cuáles acciones, Jairo? ¿Cuáles acciones? Tú eres el presidente de la Sociedad Dominicana de Emergenciología, Medicina de Desastre. ¿Cuáles acciones se pueden impulsar? Tú como presidente de una, digamos, de las especialidades estelares en este flagelo que conversamos en el día de hoy. Y luego de tu participación, pues me gustaría saber qué se realiza en Estados Unidos como forma de educar a la población general. Sí, por ejemplo, parte de la formación de un policía de tránsito, de un DGSEC, debe ser primeros auxilios básicos en trauma, parte de la formación. Asimismo, en la Policía Nacional debe ser parte de su formación primeros auxilios básicos.
pero también en las escuelas, para que ya la población vaya sabiendo que ellos deben ser parte de las soluciones, que ellos deben ser parte cuando pasa, por ejemplo, cualquier patología, porque puede ser hasta una convulsión en un centro de salud, en una escuela, sepan cómo responder. Si en su casa pasa, por ejemplo, una quemadura, un niño se cae, o un adulto le pasa cualquier caso de complicación, ellos sepan cómo responder. Iniciando desde ahí, desde la parte educativa. Así es. El doctor Báez tiene un aporte que hacer en esta parte. Adelante, doctor. Sí, rápidamente complementando lo que menciona el doctor González. Yo creo que tenemos que definir dos tipos de primer respondiente. Primer respondiente formal, que ya ahí es las autoridades que responden ante un incidente, sea el Departamento de Bomberos, sea la Policía Nacional, la Policía Municipal. Y lo que es el primer respondiente informal, que ya hay una respuesta comunitaria. En base a esa respuesta comunitaria, yo recuerdo, curiosamente, en los años 90, éramos un equipo de instructores primero auxilio en la Cruz Roja y todos los fines de semana, a través de los años, entrenábamos miles de estudiantes de colegio con el tema de las horas de responsabilidad social. El tema de las horas sociales que a veces se utilizaban para reforestar, el tema de primeros auxilios lo logramos insertar dentro de lo que era ese componente en los colegios, y antes de graduarse el colegio, miles de estudiantes completaban el curso de primeros auxilios. Yo creo que es bueno retomar todo eso, porque al final estos temas nos afectan a todos y las soluciones tenemos que empoderarnos todos para llevarlas. Es así, es parte yo pienso igual, Lizania, pienso igual que eso que acaba de decir el doctor amado Alejandro Báez. Es que en la medida, el diseño que hay de los sistemas de salud apuntan a la atención primaria, fortaleciendo la comunidad. Una comunidad que es robusta en materia de comunicación, en materia de información, pues es una comunidad que tendrá la capacidad de producir las respuestas que requiere. Y en ese sentido, pues, ¿quién le pone el cascabel al gato? Sabemos que tenemos que entrenar a la policía, que tenemos que entrenar a la población civil, que tenemos que entrenar a nuestros estudiantes. Ahora, la iniciativa, ¿a quién le corresponde? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Es la pregunta. Sí, y quizá agregándole a eso, es el tema de cómo podemos integrar todos esos eslabones de una forma coherente, de una forma holística. Porque, por ejemplo, en una comunidad que no saben, que desconocen su sistema de atención prehospitalaria y que desconocen su sistema de atención al trauma, puede ser que no haya confianza en esperar una ambulancia. Si no saben el tiempo de respuesta de esa ambulancia, puede ser que se desesperen y lo coloquen en una camioneta y arranquen para allá. O sea que al final, tomando ese concepto comunitario y de intervenciones comunitarias y primer respondiente, es bueno articularlo con todas las otras piezas para que haya un tema de confianza, para que haya un tema de conocimiento, para que haya un tema de educación, de cómo funciona ese sistema para darle respuesta a la población, a la comunidad. Mira, yo pienso que debe cada quien hacer su parte. Sabemos que tenemos al Estado, que maneja, por ejemplo, las escuelas y maneja todo lo que hemos mencionado, pero cada quien debe aportar. El doctor hablaba de la defensa civil. Anteriormente yo veía como más proactiva la defensa civil lo que es las comunidades. No solamente prepararse para un operativo de Semana Santa, no solamente prepararse para Navidad, sino en ese tiempo donde no están pasando, donde no hay esa afluencia tan grande de vehículos y eso, ir a los barrios, ir a las escuelas y ellos hacer su aporte, así como nosotros como parte de la Sociedad Dominicana de Emergenciología, también aportar y cada quien hacer su aporte. Pero siempre es importante la parte gubernamental, que es la que maneja estas instituciones que mencionamos anteriormente. Y conjunto con esto, la parte empresarial, porque no es para nadie un secreto que aquí en cualquier empresa, por ejemplo, pasa cualquier accidente
y lamentablemente tienen que llamar al 911, a una ambulancia privada, para que vaya a hacer el trabajo con el paciente. Y mientras no llegan, pasa lo mismo que pasa en las calles. O sea, las empresas donde hay muchas personas deben tener ese primer respondiente, estar preparado, por ejemplo, con una tabla de trauma, con un collarín cervical y una persona que lo sepa utilizar. Entonces todo eso va de la mano, concatenado, con lo que es la parte gubernamental, que también tiene que poner su grano de arena, pero también las instituciones que no somos parte del gobierno en este momento. Yo quiero agregar algo ahí, si me permiten. Sí, adelante. Claro. Gracias. Yo siento que los problemas sociales nos tocan a todos y nos afectan a todos. El trauma no es un tema que nada más afecta al gobierno. Yo creo que y hemos hecho ejercicio de esto, si le preguntamos a alguien, ¿te ha tocado una persona cercana a ti, allegada a ti, como víctima de un trauma, de una colisión, de un acto de violencia? Y todo el mundo va a levantar la mano. Entonces, los problemas de la sociedad nos tocan a todos resolver, al gobierno, a la sociedad civil. En base a eso, quiero quizá anunciar el evento que tenemos este sábado 20, que es un gran simposio de prevención y manejo de trauma, donde como sociedad civil, la Sociedad Dominicana de Emergenciología, y le voy a dar una oportunidad al presidente para que hable del evento, pero como sociedad civil se ha responsabilizado la Sociedad de Emergenciología para organizar un simposio que ya está casa llena, más de 200 participantes, que tenemos al cirujano general 17º de los Estados Unidos, el doctor Richard Carmona, va a dar la bienvenida. Una de las principales figuras mundiales en temas de trauma y salud pública. Va a lanzar ese gran evento. Tenemos representantes del Ministerio de Salud Pública, del Servicio Nacional de Salud. Tenemos speakers interdisciplinarios, no solamente médico emergencia, cirujanos de trauma. No mucha gente sabe, el Hospital Central de la Fuerza Armada lanzó una residencia de subespecialización en cirugía de trauma, la primera en el país. Se están formando ya en el país cirujanos generales con una subespecialidad en trauma y medicina crítica, que yo creo que eso es importantísimo y va a cambiar realmente la forma en que abordamos el trauma de una forma contundente. Va a haber representantes de la comunidad de terapia intensiva, de atención prehospitalaria, de rehabilitación. O sea, al final, el evento del sábado es lo que realmente debemos hacer desde la perspectiva de la sociedad civil. Como este programa, por ejemplo, aporta muchísimo al tema comunicacional y educacional, esas intervenciones de cómo podemos utilizar el experticio existente local e internacional para llevarle a las autoridades soluciones. Porque al final, por más buen interés que puedan tener las autoridades, si no hay un experticio dedicado en temas de trauma, quizá la dirección que deben de tomar no va a ser la correcta. Entonces, hay que conglomerar ese experticio, hay que dar soluciones para las autoridades para decirle en qué dirección deben de tomar esas intervenciones y esas decisiones que van a contundentemente, como se quiere, contundentemente cambiar la trayectoria de esa morbilidad y mortalidad de trauma en República Dominicana. Entonces quería no concluir el programa sin anunciar lo que ya se está perfilando como un exitoso evento este sábado 20 en Plaza de la Salud. Bueno, pues ese es un evento, que nosotros celebramos y que agradecemos la iniciativa que nace justamente enmarcada en la responsabilidad que tiene la Sociedad Dominicana de Emergenciología y porque, ¿qué es lo que sucede? ¿Quiénes orientan a los gobiernos? Pues evidentemente las sociedades especializadas, los que conocemos del tema, del impacto que tienen estos temas en la sociedad, pues somos los que trabajamos en el día a día. Ahora, les corresponde a los tomadores de decisión, al ministro de Salud Pública, que esté en primera fila, porque aquí hay un tema con todo esto. El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud debe estar en primera fila, porque mandan a su director, a un viceministro, para que adorne la mesa del presidio. Pero no se escuchan cuáles son las recomendaciones. ¿Y cuántos ministros hemos tenido nosotros que han perdido la vida
en la carretera, que no ha habido esa respuesta. ¿Cuántos directores generales, cuántos ciudadanos perdemos? Bueno, ninguno de nosotros está exento de padecer, a ser víctima de una colisión o de un trauma. Y el saber qué hacer en el terreno de los hechos es tan importante como lo que hace el doctor Amaury García en el quirófano, lo que hace el doctor González en emergencia, o lo que hace el doctor Báez en un intensivo o en sala de emergencia. O sea, es tan importante lo que se hace previo a como lo que se hace ya cuando el paciente está estabilizado, y entonces podemos seguir esa cadena de asistencia. Pero necesitamos ese primer paso, y qué bueno que estamos en esa onda. Yo pienso que tenemos en un par de minutos, nos quedan antes de irnos al corte, pero quiero que en este momento nosotros entonces nos pongamos un poco académicos. Amado Alejandro Báez, doctor Harold González, para explicarle a las personas qué es eso del ABC de forma con cucharita, para que la población entienda que también puede hacer cosas de manera específica. Por favor, quiero que le expliquemos esto a nuestros radioescuchas y a nuestros televidentes.